El citomegalovirus es una infección muy frecuente cuya prevalencia varía dependiendo del lugar en donde estemos, pero nos imaginamos que en nuestros países de este lado de América y toda Latinoamérica debe ser por lo menos de alrededor de 1%, ¿no? ¿Correcto? Es correcto, sí. A nivel mundial piensa que el 1% de de las mujeres embarazadas pueden adquirir una infección, el 1% de las embarazadas, ¿no? Y habrá que ser en cada país, en cada ciudad, la conversión, ¿no? En México tenemos más o menos 2,5 millones de nacimientos al año. O sea, si el 1% de ese de 2,5 millones, pues no es una población bastante grande de embarazadas que pueden adquirir una infección primaria por citomegalovirus. Imagino que es lo mismo, muy Sí, parecido. Tenemos, correcto, ¿no? Si acá tenemos más o menos, que tenemos un poco menos nacimientos, tenemos 300.000 nacimientos al año, eso quiere decir que más o menos tendríamos 30.000 recién nacidos con el citomegalovirus, ¿correcto? Y puede ser hasta más incluso, ¿no? O sea, no tenemos nuestra casuística. eso es. Pero afortunadamente muchos de ellos son asintomáticos, ¿no es cierto?, al nacimiento, y muchos de ellos pues no van a presentar ninguna secuela a lo largo de su vida, ¿no? Afortunadamente un porcentaje pequeño solamente va a ser sintomático, lo vamos a poder reconocer al momento del nacimiento, ¿no? Y lo que preocuparía sería que algunos son asintomáticos al momento del nacimiento, pero luego en los meses siguientes o en los siguientes años, pues van a manifestar algún tipo de síntomas, ¿no? Como por ejemplo la hipoacusia neurosensorial en diversos grados, algún grado de corioretinitis y todo eso, ¿no? Eso es lo que nos preocupa. Sí, por ejemplo, es una de las principales causas de sordera congénita, ¿no? Cuando te dicen, desafortunadamente nosotros que cuidamos a los bebitos, una de nuestras limitantes es saber si el bebé va a escuchar o no. Y eso no se ha podido todavía realizar para saber si un bebé escucha o no. Pero una de las principales causas de sordera congénita es la infección por el citomegalovirus. Entonces, es importante, ¿no? Siempre, Sí, sí, sí. no sé cómo tengan ustedes el tamiz allá, pero aquí en México, en muchas partes de México ya se hace un tamiz auditivo al nacer, eh, para poder detectar este tipo de defectos, ¿no? Que tal vez pueda existir un tratamiento si detectas una sordera a Sí, ti. sí, Y uno correcto, ¿no? de las causas es la infección por el citomegalovirus, que Sí. ahorita algo que es muy importante con este virus es que si lo detectamos en el embarazo, es muy importante, ¿no? Muy importante. Al detectarlo, podemos hacer un cambio. Hay muchas cosas en las que detectamos y no podemos hacer nada, pero creo que esta es una de las que si detectamos en el embarazo y tiene un tratamiento y puede cambiar el futuro, ¿no? de un recién nacido. Y esa es la importancia de este virus, ¿no? Yo creo que ese es el principal tema este virus en particular, que tiene un tratamiento. Claro, tiene un tratamiento y prenatal y aparte tiene una forma de alertar a la paciente para que inicie un proceso de rehabilitación temprana, ¿no es cierto?, de reconocimiento de secuelas tempranas. Justo para introducirme en este tema, estábamos revisando sobre las causas de sorderas y más o menos para orientarnos, el 50% de sorderas congénitas se deben a causas genéticas y el otro 50% se refiere a causas adquiridas, a infecciones, ¿no? Y la principal infección que causa sordera congénita, como lo decía muy bien, es el citomegalovirus. Entonces tenemos ahí un reto como médicos fetales y como médicos perinatólogos. Este citomegalovirus es un virus que pertenece a la familia Herpesviridae. Es un virus, su nombre viene de cito, ¿no?, que afecta a la célula, es citopático, y megalo porque es un virus que
que tiene un genoma bastante grande, ¿no? De ahí viene su nombre. Y es un virus que lo tenemos presente en el medio ambiente, siempre está frecuente, causa infecciones en los niños, en la población pediátrica, en los adultos, ¿no es cierto? Que muchas veces pasa desapercibido o pasa con síntomas muy leves, ¿no? Y como tú decías muy bien en tu otra exposición, si presentamos síntomas respiratorios, pues no vamos a presentar, no vamos, en estos momentos no vamos a pensar en citomegalovirus, sino vamos a pensar en COVID-19, ¿no? Y luego también tiene una forma de complicarse, ¿no? Y se complica generalmente en los pacientes que son inmunocomprometidos, en las cuales puede hacer neumonía y puede hacer la clásica mononucleosis que conocemos en los niños, ¿correcto? Es correcto. Por ejemplo, en el tema que a nosotros nos concierne en las embarazadas, la mayoría de las embarazadas pueden contraer una infección, pero desafortunadamente son asintomáticos. ¿Qué quiere decir? Pues que no, el 90% van a ser asintomáticos. Mamás embarazadas sin síntomas que contraen la infección y solo un 10% pueden hacer este tipo de enfermedades respiratorias, que hoy en día, no los va a confundir con el COVID, pero una mamá que adquiere esta infección de manera sintomática nunca se va a dar cuenta, ¿no? Y es ahí donde yo creo que vale mucho la pena hacer hincapié a todas las mamás que ahora están embarazadas, que a nosotros nos compete educar no solo a las mamás embarazadas, sino también a veces a los médicos que están en contacto con estas pacientes embarazadas, porque si no buscamos este virus de manera intencionada, jamás nos vamos a dar cuenta de que tiene una infección y que se puede tratar en dado caso que el bebé esté afecto, ¿no? Y aquí yo creo que siempre es un tema de discusión, ¿no, Walter? Yo creo que Sí, sí, sí. es un tema de discusión en saber si los ginecólogos o los médicos que atienden mujeres embarazadas tienen que buscar de manera intencionada este virus y cómo lo busco, ¿no? Esa es otra pregunta que creo que vale la pena responder, Sí, ¿no? sí, justo ahí entramos, ¿no? Este virus el citomegalovirus pertenece a lo que clásicamente conocemos con el acrónimo de TORCH, ¿no? Que engloba un conjunto de enfermedades que pueden infectar a la mamá durante el embarazo y que pueden ocasionar un daño en el feto y luego en el recién nacido, ¿no? Este TORCH, recordarles que es por el toxoplasma, ¿no es cierto? Por otros como la sífilis, luego se han adicionado otros virus como el parvovirus B19, el mismo Zika virus, luego viene la R de rubiola, luego viene el citomegalovirus y luego vienen los herpes que también pueden ocasionar infecciones congénitas, ¿no? Entonces, la pregunta sería, y ahí me gustaría conocer tu opinión, es si vale la pena, ¿no es cierto?, a solicitar este TORCH, que es el clásico TORCH, a todas las pacientes que acuden a nuestra primera consulta prenatal, ¿no? O sea, le vienen las 6 semanas porque no le viene su regla, le ponemos el tramotor, demostramos que hay un embrión activo y vale la pena en ese momento pedirle el TORCH. Es una pregunta que puede tener dos vertientes, Walter. Una es, si estoy pensando a nivel global, a nivel de salud pública, el hacer este tipo de pruebas a todas las mujeres embarazadas, desde el punto de vista de salud pública, sería muy costoso, ¿no? Enviar a todas las mujeres a hacer este tipo de pruebas. Pero viene la otra parte. La otra parte es desde el punto de vista de una medicina ideal. Es idealmente toda mujer que se embaraza debemos solicitar al menos una prueba de TORCH y solicitarle tanto los anticuerpos IgGs como los anticuerpos IgMs. Y esta prueba no es una prueba barata. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo aquí en México. Hace poquito solicité una prueba y pregunté en varios laboratorios cuánto costaba. Y la prueba cuesta alrededor de, serán 3,000 pesos, esos son como $150.
$150 que cuesta hacer el panel del Torch. Muy pocas pacientes tienen acceso a poderse hacer esa prueba, a menos que el hospital público cuente con esos laboratorios, ¿no? Entonces, si me preguntas desde el punto de vista, yo sí sugiero que toda mamá se haga estos anticuerpos IgG e IgM. Y hablando particularmente del citomegalovirus, que tal vez sea de todas estas infecciones que hablas del TORCH, el citomegalovirus es el más importante de todos. ¿Qué me puede cambiar? Pues, por ejemplo, la mayoría, vamos así, igual voy a desglosar rápido, ¿no? El toxoplasma tiene un tratamiento también en el embarazo, y podemos también encontrar infecciones de toxoplasma. El citomegalovirus tiene tratamiento. El herpes puede tener un tratamiento, ¿no? Pero idealmente toda mujer embarazada se debe realizar estos anticuerpos IgG e IgM. Y ello es una recomendación que desde el punto de vista de salud pública de un país puede ser costosa, pero si una mujer tiene la posibilidad de realizarse estos anticuerpos, yo creo que es ideal. Y algunos países, por ejemplo, recomiendan hacer tanto el IgG como el IgM por trimestres. Por ejemplo, en Francia o en Israel, ¿no? En Israel son países que cada trimestre se pide la prueba. ¿Por qué? Porque quieren ver si puedes adquirir una infección en el primer trimestre, puedes ver si adquieres una infección en el segundo, en el tercero, que nosotros sabemos que las implicaciones pueden ser distintas. Y en este caso en particular del citomegalovirus, si encontramos una infección primaria en el primer trimestre, sabemos que es la que más puede afectar a un bebé, y sabemos que es la que se puede tratar. Si te afecta en el segundo o en el tercer trimestre, tal vez no exista ningún problema, ¿no? Y no se afecta a un bebé. Pero si la encontramos desde el primer trimestre, ese es el punto clave para poder tratar un bebito, ¿no? Yo creo que la pregunta va muy encaminada a eso, ¿no? Decir, sí me sirve, sí me sirve, y si lo detecto en primer trimestre, mucho más me sirve que si lo detecto en segundo o en tercer trimestre. O sea que yo sugeriría, al menos a todas las pacientes embarazadas que tengan la posibilidad de hacerse el IgG o el IgM, que se lo hagan. Sí, de acuerdo, ¿no? Hay dos formas de ver a los pacientes, como decía. Una forma, verlo desde el punto de vista de salud pública, ¿no? En la cual hablamos de tamizaje, y ahí hablamos de sensibilidad y especificidad. Y el otro punto, el otro enfoque es cuando tenemos al paciente frente a nosotros, ¿no es cierto? Es en la cual nosotros valoramos los riesgos de la paciente, y ahí no nos interesa la sensibilidad ni la especificidad, sino nos interesa cuáles son los valores predictivos positivos y los valores predictivos negativos de estas pruebas, ¿no? Entonces yo creo que sí, si valoramos cuidadosamente a la paciente, y sobre todo si la captamos en el primer trimestre, o incluso antes, ¿no? Incluso antes de salir embarazada, aquella paciente que viene a la consulta con nosotros porque nos dice que tuvo una pérdida, tuvo 2 pérdidas tempranas, ¿no es cierto? Es una paciente que está en riesgo por su trabajo, está trabajando con muchos niños, qué sé yo. Entonces a esa paciente me parece que vale la pena hacerle la prueba incluso en la etapa preconcepcional, ¿no? Y, y también pues en el primer trimestre, ¿no? Entonces sí creo que estamos por ahí de acuerdo. Luego dentro del... Sí, dime. Perdón, Antonio. Luego viene una confusión mucho en cuanto a este tipo de pruebas, ¿no? Que igual vale la pena saber qué pasa si tengo una IgM positiva, qué pasa si tengo una IgG positiva, qué pasa si tengo las dos positivas, ¿no? ¿Qué pasa si tengo las dos negativas o tengo una positiva y una negativa? ¿Cómo se interpretan? Y ahí también tenemos una deficiencia en el saber, en el conocer qué significa cada prueba, ¿no? Justo ahí iba también mi comentario, ¿no? O sea, si tenemos esta prueba, pues hay que interpretarla ya sea nosotros mismos con ayuda del materno fetal o con ayuda de un médico infectólogo, ¿no? Porque si no, generamos también lo que no queremos generar en la paciente, que es mucha ansiedad, ¿verdad? Si hemos tenido hay que reconocer que hay varios falsos positivos con estas pruebas. Si hemos tenido muchos casos de pacientes que han venido ansiosas porque salió un IgM un poco elevado,
y luego eso genera ansiedad y estamos en el primer trimestre, la paciente se pregunta si su bebé va a tener daño o no, entonces empezamos todo el protocolo que seguramente iremos desglosando en el transcurso de la charla, ¿no? Sí. Luego, dentro del esquema de trabajo que habíamos elaborado hoy día para poder responder la mayoría de dudas que siempre salen, tanto de parte del paciente como de parte del médico, preguntan siempre a la gestante, ¿no? O sea, ¿puedo saber si tengo citomegalovirus antes de salir embarazada? Entonces la respuesta, como tú acabas de decirla, pues es sí, ¿no es cierto? Y para esto nos basta con una inmunoglobulina M y con una inmunoglobulina G. Y de acuerdo a eso, pues pediremos alguna otra prueba adicional, ¿no? Y siempre, y lo que siempre encontramos cuando pedimos una prueba de IgM, IgG, es que el IgG sale positivo, ¿no? Lo cual quiere decir que es una enfermedad altamente prevalente, ¿no? Entonces, una enfermedad que por lo menos, no sé, en el 90% de las mujeres embarazadas va a presentar un IgG positivo, ¿verdad? Lo cual quiere Sí, decir que esta mujer se infectó probablemente, ¿no es cierto?, antes de salir embarazada, ¿no? Lo cual es bueno porque le confiere cierta inmunoprotección, ¿verdad? claro, sí, cuando tenemos una IgG positiva, quiere decir que ya pasaste por eso, por esa enfermedad, y, y prácticamente tienes cierta garantía de que no vas a tener ningún problema o tu bebé no corre ningún riesgo de una infección congénita por citomegalovirus. Indica una infección pasada. Entonces, ese sería el mejor escenario en una embarazada. ¿Sabes qué? Ya tengo el IgG positivo, ya me olvido de que mi bebé vaya a tener citomegalovirus. Me olvido en cierto sentido, Claro, porque como bien sabemos hoy en día pues hay varias cepas, ¿no? Hay un citomegalovirus, pero tenemos varias cepas de citomegalovirus y que es posible identificar también, ¿no? Y aquí es donde vienen a veces casos de reinfección o reactivación o una reinfección por otro tipo de virus, ¿no? Así que también hay que tener cuidado. Yo creo que este virus del COVID nos ha enseñado mucho y ha hecho muy consciente a las gentes, ¿no? Y de entender que ya pueden existir cepas, cambios, pueden existir también mutaciones, pero el escenario ideal en una paciente es que si haces el IgG y sale positivo, te quedas tranquilo relativamente. de acuerdo. Y eso es algo que lo mencionamos muy tangencialmente al introducir. Este es un virus, un herpes viridae, que se introduce al cuerpo, en el cuerpo humano y se queda ahí el resto de nuestras vidas, ¿verdad? En fase latente, ¿no? Tal igual los otros herpes virus que conocemos, ¿no? Y luego tendría que venir un proceso inmunosupresor, por ejemplo, o uso de corticoides a altas dosis para que este virus se pueda reactivar, ¿no? Entonces ahí le llamamos ese proceso reactivación. O puede ser que el virus esté ahí latente, pero se ha metido otra cepa de citomegalovirus y a eso le llamamos reinfección, ¿cierto? Es ¿Y qué, correcto. y qué haríamos, Antonio, con ese 10% de gestantes que nos sale IgG negativa e IgM negativa? Entonces es un momento de estrés porque el médico se va a estresar ahí, ¿no es cierto? Hay que cuidar a esa Sí, paciente, la mamá esa, se va a cuidar a esa paciente de no eso, adquirir la infección durante el embarazo. ¿Cómo cuidamos a esa mujer embarazada de no adquirir ese virus? sí, muy buena pregunta y se responde mucho ahora igual de fácil con el COVID, ¿no? ¿Qué le vamos a recomendar a esa mujer que pensamos que puede infectarse en algún futuro con un citomegalovirus? Pues es lo que hemos hecho con el COVID, lavarse las manos, no compartir utensilios para comer, ¿no? Evitar el contacto con saliva, utilizar cubrebocas, limpiar con alcohol, ¿no? Lo que estamos haciendo con el COVID prácticamente se sugiere a las mamás que, y muchas veces sugerimos evitar el contacto con niños, ¿no? O si ves un niño que está cerca con gripa, con una faringitis, pues lo ideal es que ni te acerques. Pero bueno, el COVID nos ha enseñado esto. El COVID yo creo que vino para quedarse y nos va a enseñar no solo del COVID, sino también al respecto, ¿no? Una mujer así es lo que recomendamos, ¿no? Es educarla de esta manera para evitar que se contagie por el citomegalovirus.
Claro, claro, ¿no es cierto? Que no esté dando besos a un lactante o a un niño, ¿no es cierto? Que tenga que se lave las manos después de cambiar los pañales, por ejemplo, que están con Es, la orina y que en la orina también sabemos que se están eliminando los virus, ¿verdad? Entonces sí exacto. son medidas generales que sí sirven para que esta paciente pues se cuide durante ese embarazo y no adquiera el citomegalovirus, ¿no es cierto? Sí, no son medidas, como dices tú, generales, ¿no? Pero Son no hay medidas. ninguna forma de prevenirlo, no hay ningún medicamento, no hay nada que podamos hacer en ese momento, De ¿correcto? momento no hay vacunas que están en ciertas fases, pero también otra cosa que nos ha enseñado el COVID es que las vacunas se pueden hacer rápido, ¿no? Y aunque esto se tardó casi un año para tener la vacuna, pero fue relativamente rápido, ¿no? Con el citomegalovirus ya llevan bastantes años más hay vacunas también que están en proceso de elaboración, que en algún momento saldrán, pero en el momento no la tenemos disponible. Sí, sí, fíjate que hayas tocado un punto que lo íbamos a tocar después, pero creo que lo vamos tocando ahora, ¿no? Sobre la vacuna del citomegalovirus, ¿no? Eh, Y están los procesos de ensayos clínicos de vacuna y están ya desde hace varios años, ¿no? Desde hace Muchísimo, muchos años se han retrasado esas vacunas. muchos años, Walter, no se le ha dado la importancia, ¿no? Como ahora en el COVID se te da la importancia que hay, ya que hay una pandemia, ¿no? Claro, Eh, exactamente, ¿no? pero ahorita el citomegalovirus todavía no ha provocado esto, ¿no? Hasta que alguien llegue muy interesado en puestos muy importantes que realmente le dé la importancia que tienen. Claro, necesitamos una gran cantidad de inversión ahí, ¿no es cierto? Que la empresa entienda de que es una enfermedad altamente prevalente y que causa secuelas muy severas, ¿no? Que si pondríamos vacuna a todas las mujeres en edad fértil, pues prevendríamos muchas de las secuelas que hemos estado mencionando al inicio de la charla, ¿verdad? Es correcto. Em, sí. Y ahora muchos Luego, entenderán que la vacuna ahorita está en fase 2, por ejemplo, y hoy muchos entienden qué las significa eso. fases. Ahorita está en fase 2 y que todavía hay otras fases que cumplir para realmente que tenga los requisitos para una aplicación, ¿no? Y hablamos de por lo menos unos 5 años, ¿no? O sea, en el mejor escenario. En el mejor Para, escenario, ¿no? Que puede ser, ya sé que se recupere el mundo del COVID, claro, este, peor todavía. vendrá eh, Y, esta parte tal vez, ¿no? Y de repente la tecnología que se ha desarrollado para la vacunación COVID también se puede aplicar para el desarrollo de la vacunación de citomegalovirus, ¿verdad? Sí, muy probablemente O las mismas una metodologías. enseñó muchas cosas, ¿eh? Yo creo que esta va a ser va a ser un parteaguas para producir vacunas que están en el tintero pendientes y que no se han podido obtener, pero puede ser un parteaguas, ahora entre las empresas, ¿no? En qué momento es más frecuente la infección de citomegalovirus? O sea, en el primer trimestre, en el segundo trimestre o al último, el tercer trimestre? Buena pregunta, Walter. Me preguntaste como bien, muy... Es más frecuente en el tercer trimestre, afortunadamente, ¿no? Es mucho más frecuente. Sin embargo, el que se presenta en el tercer trimestre también tiene mucho mejor beneficio al bebé. Casi siempre una mujer que se infecta en el tercer trimestre, el bebé le va muy bien. Generalmente no pasa absolutamente nada. Cuando estamos en el primer trimestre es menos común, en porcentaje es menos común, pero el grado de afección de un bebé es hasta un 30 o un 40%, versus en el tercer trimestre que es menos del 1%, ¿no? Si te infectas en el tercer trimestre, menos del 1% de los bebitos se van a tener una afección. Pero si te infectas en el primer trimestre, hasta un 30 o un 40% de los bebitos pueden tener una afección. Es más común en el tercer trimestre, afortunadamente. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿verdad? Porque para decir a la paciente, ¿no? Si es que encontramos una infección tardía, pues no alarmarnos ni los médicos ni la paciente, porque lo más probable es que ese bebé no muestre nada, ¿no? La probabilidad de infección es muy insignificante. Sin embargo, si la infección ocurrió en el primer trimestre, en las primeras semanas, ¿verdad?
o incluso periconcepcional, ¿no? Algunas semanas antes de la concepción, el riesgo de infección y de malformaciones al nacimiento pues es mucho Es mayor, mucho ¿verdad? mayor, es Entonces, mucho mayor, es mucho mayor y esa es la importancia de detectar este virus en el primer trimestre. ¿y qué hacemos, qué hacemos con una vez que tenemos una paciente al cual le hemos hecho el tamiz, como estamos recomendando acá? eh, Nos sale IgG positivo y nos sale el IgM positivo. Y estamos alrededor de las 8 semanas. ¿Cuál sería nuestro paso siguiente? Hoy en día cuando estamos sospechando en una infección primaria por citomegalovirus en el primer trimestre, hoy en día existe un tratamiento con un antiviral que tenemos disponible en nuestros países, como el valaciclovir. Entonces, estas mujeres que tienen una infección primaria, sospecha de una infección primaria, está justificado empezar un tratamiento con el solo hecho de sospechar en el primer trimestre con valaciclovir a unas dosis altas. Y lo siguiente que se sugiere es detectar si existe el virus dentro de la orina del bebé, en el líquido amniótico, mediante PCR, que también son pruebas que ya tenemos disponibles. Así que uno de los primeros es empezar un tratamiento con valaciclovir. La dosis recomendada hoy en día es de 8 gramos por día, y pensamos que esa mamá va a disminuir su riesgo muchísimo si empezamos un tratamiento desde el primer trimestre, incluso antes de hacer la detección con amniocentesis. Correcto, Entonces, ¿no? Entonces, recomendación, valaciclovir 8 gramos por día si tienes una infección primaria por citomegalovirus desde el primer trimestre. si tenemos un caso de probable infección por citomegalovirus, eh, podemos, y tenemos la sospecha fuerte de que la paciente está afectada, corremos a la ecografía y en la ecografía todavía no vamos a ver nada, ¿correcto? Es correcto, la ecografía no Solamente nos va a tenemos mostrar absolutamente claro, nada, solamente tenemos la serología positiva, ¿verdad? solo la Eh, es correcto. en ese momento tendríamos que hacer la prueba de que si el feto está infectado o no está infectado, ¿correcto? Y entonces haríamos un procedimiento invasivo, tendríamos que obtener células de la orina fetal. Es ¿Y correcto. en qué momento haríamos esa amniocentesis, Antonio? ¿Lo haríamos, estamos en Otra la semana 8, sí, esperamos a la pregunta, semana 16 para hacer la amniocentesis o esperamos a la semana 20 para hacer la amniocentesis? buena pregunta, Walter, porque ese también es otro de los temas a discutir, ¿no? Anteriormente sabemos que cuando sospechamos infección por citomegalovirus y queremos hacer una amniocentesis ideal, nos habían comentado desde hace muchos años que a partir de la semana 21 en adelante teníamos que hacer una amniocentesis, pero hay estudios al respecto que nos ayudan mucho a tomar la decisión antes. Y hay estudios que avalan mucho hacerlo a partir de la semana 17 de gestación, lo cual, ¿qué es lo que ¿cuál es la ventaja de hacerlo antes? Si ya iniciaste un tratamiento y haces una PCR antes de las 21 semanas, a partir de la semana 17, pues puedes llegar a suspender el tratamiento si la PCR te sale negativa, porque dice que no hay afección fetal. Y si te sigue saliendo positiva, pues tienes que cuantificar a veces hasta el virus y seguir el tratamiento con valaciclovir. Y eso es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Se tiene que hacer con líquido amniótico, una amniocentesis para detectar si hay el virus, si existe el virus en la orina fetal. Y es la manera que Correcto, ¿no? tenemos. Y hay otras cosas que están en estudios, ¿no? Desde poder determinar a veces hasta en una biopsia de vellosidades que está en estudio, ¿no? Pero la amniocentesis es el estudio de elección para detectar si hay el bebé tiene la afección por el virus. Claro, entonces hoy tenemos la opción de... Perdón, sigue Antonio, disculpa. Y a partir de la semana 17, ¿no? A diferencia de hace algunos años que pensábamos que era a partir de la semana 21, hoy en día podemos tal vez irnos un poquito antes a la semana 17 para poder
detectar el citomegalovirus. Correcto, ¿no? Entonces, hoy tenemos la opción de hacer un diagnóstico prenatal mucho más antes, ¿no es cierto? Antes esperábamos hasta 20 semanas o un poco más para hacer la amniocentesis, pero ahora lo podemos hacer desde la semana 17, podemos tener un diagnóstico bastante certero. Y el PCR es una prueba que no demora mucho, ¿verdad? O sea, hacemos la toma de líquido amniótico y si Tarda tenemos un buen laboratorio, pues en 48 horas debemos de tener el resultado. en Y días tenemos. con eso nos sirve para ver si seguimos el tratamiento que hemos iniciado o paramos el tratamiento. Y Es tampoco correcto. significa de que si encontramos PCR positivo, eso haya causado un daño en el feto, ¿no? Lo único que nos dice que el PCR está positivo es que está orinando virus, ¿no? O sea, ha ingresado Exacto. virus a su cuerpo, pero no sabemos si ha producido algún defecto todavía dentro de Exacto. su cuerpo, ¿no? Entonces tenemos todavía ahí varios escenarios, Sí, ¿correcto? tocaste un tema importante. Una cosa que mencionamos la vez pasada es una infección materna. La otra cosa es una infección fetal y otra cosa es una afección fetal, ¿no? O sea, el bebé puede tener el virus, pero también puede ser así como nosotros, si encontramos el virus, la mayoría son asintomáticos. Pueden no tener absolutamente ningún problema, ¿no? Así que ese es otro punto importante, Walter, el saber, por ejemplo, que un bebé puede ser asintomático la mayoría de las veces, ¿no? Y el ultrasonido, por ejemplo, si Correcto. detectamos algo por ultrasonido, quiere decir que el bebé probablemente sí tuvo una afección y ya es un diagnóstico tardío y ya no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, ya hubo afección y ya no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Es que ese es a veces nos emociona ver algún hallazgo, pensamos, oye, es citomegalovirus, puede tener un tratamiento, híjole, probablemente ya no, ¿no? Y Y este es un virus, como decíamos, citopático, o sea, que va a dañar la célula y también produce daño endotelial, y por eso es que tiene cierta predilección hacia la placenta. Entonces produce una vasculitis en varias partes del cuerpo y también en la placenta, ¿no? Entonces afecta la placenta, afecta la irrigación y uno de los escenarios frecuentes cuando estamos frente a una afección severa es justamente la restricción de crecimiento intrauterino severa en este feto, ¿no? sí, Aparte de la restricción de crecimiento intrauterino que solemos ver en estos fetos, Antonio, ¿qué otras cosas más debemos de buscar nosotros como médicos fetales sí. en el feto, ¿no? Para tener el cuadro clínico completo de una afección por citomegalovirus? Mira, podemos dividirlas como afecciones en el sistema nervioso central. El virus tiene una predilección por el sistema nervioso central, le gusta el sistema nervioso central, pero si es fuera del sistema nervioso central, podemos encontrar cardiomegalia, podemos encontrar hepatoesplenomegalia, podemos encontrar calcificaciones intraabdominales, intestinos ecogénicos, podemos encontrar un hidrops, una citis, un hidrotórax, oligohidramnios, placentomegalia, y un caso que mencionaste, un caso clínico muy interesante que pusieron la vez pasada, hasta una anemia fetal, ¿no? Que normalmente pensamos que el parvovirus da anemia fetal, pues también el citomegalovirus da anemia fetal. Y la otra es en el sistema nervioso central, principalmente son calcificaciones, son ventriculomegalias, que son muy comunes, y son quistes debajo, se llaman quistes subependimarios, que son muy comunes, y quistes en el óvulo temporal, o calcificaciones en el óvulo temporal. Por alguna razón el citomegalovirus tiene cierta predilección por el óvulo temporal, que es precisamente donde están las vías de la audición, ¿no? Entonces es lógico pensar que a veces tenga predilección por el lóbulo temporal de los hemisferios cerebrales. Entonces hay que buscarlo ahí intencionadamente, ¿no? En hacer una neurosonografía muy detallada, en ver calcificaciones en diversos sitios del parénquima cerebral, pero sobre todo a nivel de los lóbulos temporales. Y Correcto. desafortunadamente, si detectamos algo por ultrasonido, ya hay una afección fetal, que no quiere decir que el bebé tenga secuelas a largo plazo tampoco, ¿no? Simplemente que afectó ciertas zonas
del cerebro, pero no, tampoco quiere decir que vaya a tener ciertos problemas después del nacimiento. Y Claro, esto, entonces, fíjate que hace algunos años, por ejemplo, en Israel, una de las personas que más ha estudiado esto es Gustavo Mallinger, y en Israel tienen las mamás embarazadas, judías sobre todo, si encuentran cualquier indicio de citomegalovirus, ellos prefieren incluso inducir la interrupción del embarazo. A ese grado de obsesión llegaron en ese lado del mundo. En nuestro país pues no funciona así, ¿no? En nuestro país no funciona así, ¿no? Nosotros que tenemos la información al respecto, a veces, por ejemplo, si yo tengo un hijo que desafortunadamente adquieres una infección primaria en el primer trimestre, pues vas viendo los porcentajes de afección y puede ser que digas, no, pues no necesariamente va a tener un problema, ¿no? No necesariamente. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces nosotros como médicos somos un poco alarmistas en ocasiones con las pacientes, ¿no? Y es muy importante, por ejemplo, hacer énfasis en decirle, ok, puedes tener infección materna, incluso el bebé puede tener una infección, pero el bebé puede ser asintomático, o incluso a veces si tiene una afección el bebé, qué tipo de afección es para ver qué secuelas va a tener, ¿no? Más o menos a grandes rasgos, ahorita les voy a grandes rasgos, el grado de afección neurológica que puede tener un bebé en un 30-35% de los bebitos que tienen una infección primaria en el primer trimestre pueden tener una secuela neurológica y un 25% pueden tener una pérdida de la audición, incluso estando con afección, ¿no? También hay que tener ese porcentaje ahí guardado, porque no siempre que hay una infección fetal hay una secuela. eso es bien importante porque a veces como ecografistas, sobre todo cuando recién estamos empezando, vemos una lesión muy aparatosa, ya sea en el sistema nervioso central o en el corazón y nos alarmamos, ¿no? No conocemos bien del tema, pero nos alarmamos porque la lesión es muy evidente y alarmamos a la paciente, ¿verdad? Y la paciente ingresa a internet y en internet siempre están los casos más complicados o más severos y luego la paciente a veces toma decisiones que no debería tomar, ¿verdad? Entonces, es verdad que podemos hacer el diagnóstico en la mamá, como hemos estado viendo, podemos hacer el diagnóstico prenatal a través del PCR, podemos hacer el diagnóstico de la afección fetal y luego hay que tener mucho cuidado cuando entregamos esa información y cuando hablamos de pronóstico, ¿no? Muchas veces el pronóstico se va a definir en el tiempo que viene, ¿correcto? Es correcto. En los meses que vienen, ¿no? En los meses que vienen hay que hacer ecografías seriadas, hay que hacer ultrasonido cada cierto tiempo, 2-3 semanas, a veces una resonancia magnética del cerebro fetal en cierto tiempo del embarazo, o a veces hacer un seguimiento, ¿no? Porque, sacar un poco de sangre del cordón, una cordocentesis para ver cómo están las plaquetas del bebé, para ver si tiene carga viral, ¿no? Que ese es otro de los parámetros que tenemos para ver si el tratamiento ha surtido efecto o no. O sea que una vez que detectamos una infección por citomegalovirus, lo ideal es que pues acudan con un centro de medicina fetal, ¿no? Especializado, que pueda hacer todos estos tipos de seguimientos y procedimientos, ¿no? No se puede hacer en una consulta normal. Eso es muy importante, ¿no? En el caso que comentábamos en la última conversación que teníamos y el caso que presentábamos, llevamos el embarazo al término, ¿no? A pesar de que era un RCU, teníamos el diagnóstico prenatal de citomegalovirus, teníamos la evidencia ecográfica de compromiso fetal, sin embargo el bebé llegó al término, ¿verdad? Y luego nos preguntan también una pregunta que es bien interesante. eh, tenemos la evidencia de infección fetal, de afección fetal, y cómo debe ser la vía del parto. ¿Cómo debe ser un parto normal, una cesárea? El parto normal va a incrementar las posibilidades de infección o de secuelas.
Pues aquí se sugiere un parto, terminar el embarazo de acuerdo a las condiciones obstétricas. No hay una indicación de una cesárea directa por una infección por el citomegalovirus, ¿no? Pues de acuerdo a la condición obstétrica de la mamá, pero no se hace una cesárea por una infección por citomegalovirus. Correcto, ¿no? Correcto, porque no es un virus que produzca lesiones cutáneas, a diferencia del herpes virus, por ejemplo, que cuando es extenso tenemos el temor de que el bebé se contagie por la vía vaginal, ¿correcto? Es Entonces correcto. indicamos el parto va a depender de las condiciones obstétricas que presente la paciente. Ya puedes tener un Eh, parto normal. Puede tener un parto normal, ¿no? Sí, justo el caso que presentábamos en la charla anterior, pues era un paciente que terminó en parto normal. Eh, luego nos están preguntando, acá hay una pregunta también me parece interesante responderla. Si tuve citomegalovirus antes del embarazo, ¿ya? ¿Es posible transmitir anticuerpos al feto? Si tú ves citomegalovirus Si la antes, paciente tuvo citomegalovirus al embarazo, ¿no? ¿Es posible transmitirle anticuerpos al feto? buena pregunta, probablemente sí, ¿no? Probablemente sí transmitas ciertos anticuerpos, pero sabemos como todo después de un nacimiento, el bebé dura con estos anticuerpos cierto tiempo, ¿no? Y esto lo confiere la lactancia materna también, ¿no? El bebé nace con ciertos anticuerpos, probablemente esté protegido durante algún tiempo, pero después puedes adquirir una infección, ¿no? O sea, Claro. sí pueden hacer con los anticuerpos, así como yo no sé si han visto ahora en Perú también, Walter, de mamás que han adquirido la infección por COVID, ¿no? Y los bebés nacen con anticuerpos para, Claro, sí, sí, sí. y no es, probablemente sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo duren? No lo sé, no, ahorita no tengo el dato, pero probablemente solo sea temporal, no, que no te dure todo el tiempo. Correcto. Luego tenemos aquí dentro del esquema de trabajo que habíamos preparado, creo que ya lo respondiste parcialmente, si hay alguna forma de tratamiento intrauterino, ¿no? Entonces, ya habías mencionado del antiviral que tenemos disponible, que podemos usarlo. Y también podemos tratar las otras complicaciones que pueda presentar, ¿no? O sea, el manejo siempre es multidisciplinario, de multienfoque, ¿no? Si es un bebé con restricción de crecimiento intrauterino, pues tendremos que manejarlo como un RCIU, hacerle ecografías y Doppler más seriadas. Si evidenciamos que tiene anemia fetal, ¿no? Severa, podemos intentar también el tratamiento de cordocentesis para hacer una transfusión sanguínea intrauterina. Uh-huh. Eh, y Y hay nuevo, un si nos tratamiento, puedes, si no, que decías, el antiviral, que es el valaciclovir, que es el que tenemos disponible aquí en América. Y hay otro antiviral que se llama valganciclovir, que es, al menos en México no lo tenemos disponible. Y hay otro tratamiento que es una globulina hiperinmune, que tampoco tenemos disponible de este lado de América. Este, lo que tenemos disponible es el valaciclovir, ¿no? Y ese es el tratamiento de elección para este tipo de virus. luego nos preguntan también, lo hemos contestado en el transcurso de la charla, es cuáles son los síntomas de este virus y de qué semana se puede saber, ¿no? Entonces, como decíamos, este virus puede afectar en cualquier momento del embarazo. Entonces, es un virus que se encuentra en el medio ambiente, se encuentra en las mucosas respiratorias de las personas infectadas y por lo tanto en cualquier momento del embarazo puede afectar. Y los síntomas son síntomas respiratorios, síntomas de malestar general y va a variar de persona en persona. Una va a ser más severa, una va a ser moderada y en algunas va a pasar incluso completamente inadvertida, ¿no? Y ese es un peligro del virus. Y se puede confundir porque es dolor de cabeza, dolor muscular, dolor óseo, faringitis, artralgias, pero solo el 10% de las mamás pueden tener esto, el otro 90% son asintomáticos. Correcto. Y yo creo que ya hemos tocado todos los puntos
de lo que teníamos preparado ahora. Yo creo que se ha cubierto de una forma bastante clara este tema del citomegalovirus. Ya como para ir terminando, Antonio, siempre nos mencionan y a veces nos confunde un poco a los médicos de primo infección, que es una infección primaria o una infección secundaria por citomegalovirus. ¿Cómo podemos tener claro ese concepto los médicos y cómo podemos hacer el diagnóstico de una primo infección y una infección secundaria? Sí, infección primaria se refieren a que adquieres por primera vez una enfermedad de este virus, ¿no? Le voy a poner el ejemplo con el COVID, ¿no? Alguien que no ha estado en contacto con el COVID se enferma por primera vez de COVID. Esto es una infección primaria, ¿no? Y una infección no primaria es alguien que ya tuvo COVID y que se vuelve a enfermar de COVID. Esa es una infección no primaria. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo o una reactivación del mismo virus o hubo una reinfección con otra cepa. ¿Cómo puedo saber una u otra? Uno es mediante los anticuerpos de IgG o IgM. Hay otras pruebas que también nos pueden ayudar, que se llaman avidez de anticuerpos de IgG. Y hay otras que es directamente ir al DNA del virus y saber qué tipo de virus es, ¿no? Y mediante eso podemos intentar dilucidar si es una infección primaria o no primaria. A veces no es nada sencillo hacerlo, ¿no? A veces es muy complicado saber si es una infección primaria o no primaria, pero sí como médicos debemos de tener en cuenta que una infección primaria es la primera vez que me da, y no primaria es cuando o me da una reactivación o una reinfección del virus. Y ahí es no primaria. Cuando es una infección primaria es cuando más afección tienes desde el punto de vista de tu bebé. Y cuando es no primaria, afortunadamente la afección es mucho menor, porque quiere decir que tu cuerpo ya hizo esos anticuerpos y que probablemente tu bebé reaccione mucho menos, ¿no? Y no tenga tanto problema, a diferencia de una infección primaria. Y es por eso que a toda mamá que esté a punto de embarazarse o que ya esté embarazada, se tienen que buscar de manera intencionada. Sí, y con eso estamos respondiendo una pregunta que también sale ahí, que nos están preguntando, ¿no? ¿Por qué no se hace el descarte de citomegalovirus a las mujeres embarazadas? Y como estábamos hablando desde el inicio, pues va idealmente en un escenario ideal, cuando tenemos frente a la paciente, pues lo recomendado es hacerle las pruebas de descarte de citomegalovirus, ¿no? Para saber con qué estado de inmunidad estamos empezando. Puede ser de que nos salga una IgG positiva, lo cual sería el mejor escenario. Quiere decir que esa mujer está protegida durante el resto de su embarazo, ya no va a adquirir el citomegalovirus. Y luego cuando hacemos el estudio de citomegalovirus, también a veces hacemos uso de la prueba de avidez que lo mencionaste, ¿no? ¿Cómo podemos entender, o sea, los médicos, qué es una prueba de avidez? ¿Qué significa un resultado de baja avidez y qué significa un resultado de avidez alta, ¿no? Sí. Como para tener una idea clara los médicos. Sí, generalmente yo creo que el principal escenario para utilizar avidez es, por ejemplo, cuando tenemos una IgM positiva y una IgG positiva, ¿no? Cuando tenemos ese escenario de tengo una IgM positiva, IgG positiva, ¿y eso qué significa? Te pones a pensar, o es una infección de ahora, o es una infección que ya ocurrió, o qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando tenemos ese escenario de IgM positiva y IgG positiva, esto indica infección primaria o no primaria, o persistencia de una IgM después de una infección primaria. Y la avidez aquí es muy útil, la avidez del IgG, que también no todos los laboratorios cuentan con la avidez de IgG, pero aquí te lo dan en un porcentaje. Por ejemplo, si haces una avidez de IgG y sale menor de un 30%, sugiere infección primaria de menos de 3 meses. Y si haces una IgG que sale más del 65%, sugiere infección primaria de más de 6 meses. Y aquí nos puede ayudar a saber si es una infección primaria o no primaria, ¿no? Saber o si ocurrió
durante el embarazo o si ocurrió antes del embarazo. ¿Por qué es importante eso? Porque si me ocurre en el primer trimestre del embarazo, sabemos que la afección es importante, pero si ocurre tal vez antes del embarazo, tal vez la afección no sea tan importante. La IgG me ayuda a saber el tiempo en que ocurrió la infección en los meses, si ocurrió 3 meses antes, menos de 3 meses o ocurrió más de 6 meses. Y para eso me sirve la IgG, la avidez de la IgG. O sea, una avidez baja nos dice de que que ese IgG tiene una capacidad, digamos, una poca capacidad de ligar, de ligarse al citomegalovirus. Por lo tanto, asumimos que es una infección reciente. De 3 meses, menos de 3 meses. Y cuando tenemos una avidez alta, quiere decir que este IgG está muy preparado, está muy capacitado, ha estado buen tiempo ahí en el organismo humano y por lo tanto asumimos que ha sido una infección de más duración. De más de 6 meses generalmente, ¿no? De más de 6 meses, ¿no? Y tenemos Antonio, a veces resultados que son confusos, los que están entre un 30 y un 65% que no tienen común, no podemos saber qué es lo que está ocurriendo ahí. También puede pasarnos esa situación, ¿no? Sí, ahí no sabemos qué discernir. Bueno, Antonio, yo creo que hemos cubierto el tema de citomegalovirus. En realidad nos podríamos quedar conversando horas de este tema, sí, enfocándolo de diversos puntos, pero creo que hemos solucionado muchas de las preguntas de nuestro público. Tenemos en Instagram conectados, tenemos también en Facebook conectados, tenemos gente de aquí de Perú y gente de México y también de otros sitios que nos están siguiendo y nos están mandando sus agradecimientos. Sí. Hay una pregunta muchas gracias que está muy buena, mira, que dice, sin tratamiento, ¿cuánto tiempo el virus puede permanecer en el cuerpo de la mujer y posteriormente afectar al bebé? ¿No? Tú le puedes contestar, Walter. Claro, dices, si no tenemos tratamiento, ¿cuánto tiempo el virus puede permanecer en el cuerpo de la mujer y posteriormente afectar? Si no hay un tratamiento, normalmente el virus ingresa al cuerpo humano y no va a producir mayor afectación, más que síntomas pasajeros que van a pasar. Y se va a quedar en estado latente, ¿no? Se queda de por vida. Y luego esa paciente genera anticuerpos, ¿no es cierto? Y con esos anticuerpos, ella como mamá está protegida para adquirir una infección. Entonces, o sea, lo ideal es que a mí ya me haya dado, ¿no? Si me voy a embarazar, lo ideal es que a mí ya me haya dado citomegalovirus en algún momento. Eso es lo ideal, ese es el escenario ideal, ¿no? Luego nos preguntan aquí también por el Facebook, la última pregunta, Antonio, por favor. ¿En qué situación estaría contraindicada la administración de valaciclovir en una gestante con PCR positivo en amniocentesis? O sea, ¿hay alguna contraindicación para el uso del valaciclovir? Sí hay, fíjate, y puede ser pacientes, por ejemplo, que tengan cierta insuficiencia renal o hepática, ¿no? Por la farmacodinamia del medicamento. Entonces, estas pacientes o que eres alérgica a este tipo de tratamientos o que tienes un problema renal o hepático, pueden ser ciertas contraindicaciones. De hecho, en el estudio que se hizo, una de las condiciones de dar el tratamiento era, uno, que sus riñones y su hígado estuvieran funcionando correctamente, ¿no? Sí, correcto. Bueno, Antonio, nuevamente muchas gracias. Para mí ha sido un gusto conversar contigo, como siempre, de los Walter, años que nos conocemos. Gracias. Te mando un abrazo a través tuyo. Gran abrazo, un gran abrazo a los amigos mexicanos. Gracias siempre por tu disposición a estar con nosotros. Igualmente a los que nos han estado siguiendo por Instagram y por Facebook. Muchísimas gracias a todos, y gracias a ti por la invitación. Siempre es un placer estar contigo, tú que eres un experto en este tema de la medicina fetal en Perú. Es un placer siempre conversar contigo.
Muchas gracias, Antonio. Te mando un Cuídate abrazo. mucho. Saludos por casa. Cuídate. Te Saludos. mando un Un abrazo. abrazo. Chao. Cuídate. Hasta luego. Chao, Antonio. Hasta luego. Hasta luego.